3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. En el 91% de los casos, los acreedores son los hijos. En 8.1% son la esposa y los hijos. Y en el 0.9% son los hijos y el esposo. De esto hoy vamos a hablar en Juzgue Usted. Señor juez Navarrete Hernández, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar aquí. Gracias. Señor mediador Abraham Dueñas, bienvenido. Gracias por su invitación. Buenas noches. Buenas noches. Se terminó el amor. Viene la disolución del vínculo matrimonial, hay hijos y estos necesitan recibir alimentos, educación, servicios de salud, dentista. ¿Cómo se fija una pensión alimenticia, señor juez? Muchas gracias. El juez, en el momento en que recibe la demanda, debe tomar en consideración que los alimentos son de orden público, de interés social, necesarísimos, y que debe actuar o intervenir de oficio en beneficio de los acreedores alimentarios. Entonces, es en ese momento que debe fijar una pensión alimenticia siguiendo el criterio de proporcionalidad. Esto es, de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de acuerdo a las necesidades alimentarias de los acreedores, para que haya un criterio de proporcionalidad en donde, si son 2 o 3 acreedores, se fijará un porcentaje equivalente a un 45%. ¿Acreedores serían los hijos? Los hijos, Los exactamente. hijos. ¿La cónyuge en algún La momento o esposa. el cónyuge? La cónyuge también puede ser necesitar alimentos y también fijar para ella en caso de que esté dedicada al hogar. Hablaba usted de un 40%. Dependiendo de los acreedores alimentarios, en este caso puede ser la cónyuge y sus 2 hijos, la cónyuge o su hijo. Y entonces, en ese orden de ideas, si ella no desempeña ninguna actividad laboral y tenemos que el deudor alimentario trabaja para una dependencia o a una persona moral, entonces se gira a oficio para el descuento de esa pensión alimenticia. Si es un acreedor, 20%. Si son 2 o 3 acreedores, el 15% por cada acreedor, de tal manera de que esta pensión alimenticia no rebase el 50% de las percepciones que obtiene el padre o el deudor alimentario para que haya precisamente ese criterio de proporcionalidad. ¿Y es suficiente este porcentaje para satisfacer las necesidades de la familia? Educación, salud, incluso esparcimiento. Yo considero que no. Yo considero que nos quedamos cortos considerando lo que abarca todo el concepto de lo que son los alimentos. Un porcentaje para satisfacer habitación, comida, diversión, que es esparcimiento, escuela y sobre todo servicios médicos, considero que nos quedamos cortos. Y aún así, no hay quienes cumplen con la obligación que les fija la ley para brindar este tipo de pensiones. Desafortunadamente no, doctor. De hecho, la violencia intrafamiliar, uno de los aspectos es el económico. Y entonces el deudor alimentario o el padre, que regularmente lo es, que es el generador de los ingresos o el proveedor, en un acto de violencia familiar, cuando hay conflictos con su cónyuge o con su concubina, lo que hace es reducir el gasto. Y entonces lo disminuye hasta su mínima expresión. Y es cuando viene el conflicto de la controversia y interviene el tribunal, en este caso el Estado. Quienes ocultan sus ingresos, ¿no? Y con la ayuda, desafortunadamente, de su empleador. Entonces, el empleador rinde informes diciendo que gana 100 pesos en lugar de los 200, por dar un ejemplo. Y para tal efecto tenemos un dispositivo en la Ciudad de México y lo establece el artículo 323 y el tribunal sanciona al empleador cuando rinde informes falsos y que esto le trae perjuicios al acreedor alimentario. Entonces, el empleador responde solidariamente y lo que dejó de pagar de pensión alimenticia lo va a tener que pagar el empleador. En tratándose de un empleador, nos explicaba el señor juez, pero ¿qué pasa con un profesionista liberal? ¿Qué pasa con alguien que se dedica a obtener sus ingresos en la economía informal? ¿Ahí cómo se fija la pensión alimenticia? Bueno, es que se toman muchos aspectos. Tanto provisionalmente
estatus de vida que se llevó sobre el último año los hijos, el acreedor como los deudores podrían ser una referencia para poder proporcionalmente hacer esa fijación. Pero ya en una sentencia definitiva tenemos una prueba que es muy idónea, como es la pericial en trabajo social, donde se les realiza un estudio tanto a los acreedores, al acreedor como como el deudor alimentario, en donde nos dan elementos o pueden dar elementos para poder fijar ya esa pensión con más exactitud. ¿Hay una crisis de la familia en el país? Definitivamente es una globalización. Esta crisis es a nivel nacional, rebasa al común de todos los demás juicios. Los alimentos juegan un papel muy importante en todo juicio. En los juicios sucesorios, cuando el testador no dispuso de alimentos para los menores o los incapaces o un adulto mayor. En los juicios de controversia, para la esposa, los hijos. En la tutela, bueno, pues para el incapaz. Los alimentos es una de las figuras jurídicas más importantes en la impartición de justicia y es donde el Estado debe poner mucha atención de tal manera de que se respete el derecho humano de los niños y de la cónyuge para recibir alimentos oportunamente. Ya se fijó una pensión, pero los hijos crecen y las necesidades van cambiando. ¿Qué se hace en esa situación? Cuando las necesidades de los hijos crecen por pasaje, por colegiaturas, por vestimenta, por la profesión que va a estudiar, odontología, ingeniería, en fin, se tiene la oportunidad que esa medida provisional o esa sentencia definitiva que fijó los alimentos se puede incrementar. Las circunstancias cambian. Entonces, estas circunstancias que establece en el caso de la Ciudad de México el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, cuando cambian las circunstancias, el acreedor alimentario puede solicitar un incremento de pensión alimenticia. Recordemos a nuestro público que una sentencia definitiva en alimentos no es definitivo, ni cosa juzgada. Puede incrementarse o puede reducirse según el caso, porque los alimentos no son para enriquecer, sino para satisfacer elementales necesidades. Entonces, claro que el hijo que necesita de más dinero puede acudir ante el juez en vía de que se le incremente la pensión alimenticia, acreditando sus gastos, pero también acreditando que la capacidad económica de su padre es suficiente como para satisfacer esas necesidades que se pretende se incrementen. ¿Funciona igual cuando el acreedor pierde su empleo, deja de percibir ingresos? Sí. Como lo comentaba también el señor juez hace un momento, estas sentencias en materia familiar no causan ejecutoria, no son cosa juzgada. Son sentencias que quedan firmes de acuerdo a un momento y circunstancia de las partes. En cualquier momento se puede alterar esa circunstancia en cuanto a las necesidades o también el acreedor alimentario, pues su capacidad económica puede cambiar y caer hasta en desgracia, ya no poderla satisfacer. En materia de custodias, convivencias y pensiones, en cualquier momento pueden modificarse y pueden solicitarse al tribunal se ajuste a eso, a sus necesidades de las partes. Muy bien. No es sentencia firme. No es sentencia firme y esto va tanto en beneficio de los acreedores alimentarios como también en beneficio del deudor. Atinadamente, el licenciado acaba de mencionar que puede caer en desgracia el deudor alimentario, puede quedar desempleado, que ahorita es un común denominador, dada la situación económica que prevalece en México, que hay mucho desempleo. Entonces, si yo como padre me fijan dar una pensión alimenticia de 10,000 pesos o un porcentaje a través de mi empresa o de mi compañero donde trabajaba y pierdo ese empleo, yo tengo como deber humano, como obligación moral, el hacérselo saber al juez, en el sentido de decir que ya no tengo empleo, de tal manera de que el juez, con esas facultades que se le atribuyen en el Código Civil y con plenitud de jurisdicción, puede obligar al deudor a que manifieste bajo protesta de decir verdad de qué manera subsiste
para que en un momento dado se le pueda fijar al menos un salario mínimo o 2 salarios mínimos, de tal manera de que los hijos no queden en el desamparo. Si bien es cierto, el padre ya no tiene empleo, pues él debe buscar la forma de que sus hijos no tengan esta carencia, ¿no? Pero hay algo también bien importante. Dice el código que a falta o por imposibilidad. Si el padre murió o el padre ya no tiene empleo, entonces hay un principio de tracto sucesivo. Entonces me puedo ir en reclamo de alimentos con mis abuelos, y si los padres de mi padre no existen, no viven, entonces me voy en contra de sus hermanos. La cuestión es de que los alimentos no deben de dejar de satisfacerse. Entonces, la obligación es hasta el 4º grado en atención al parentesco. Lo más importante es de que el juez intervenga oficiosamente para darle incluso, supliendo la deficiencia de la queja, el decirle, dime quién más de los parientes colaterales o ascendentes tienen empleo, de tal manera de que se pueda fijar una pensión alimenticia, o llamarlos a audiencia y de manera solidaria decir de qué manera o en qué cantidad se le puede proporcionar esa pensión alimenticia a los hijos que por mala fortuna de su padre no tienen empleo. Vaya, finalmente y muy breve, porque se nos acaba el tiempo. Claro. ¿Hay algún castigo para quien no cumpla con la obligación? Claro que sí. Primeramente, se puede denunciar por la vía penal este incumplimiento, y también, pues bueno, en el caso de que también se caiga en falsedad, en declaración, en ocultar sus ingresos para no dar esos alimentos, también es denunciable y se configura como un delito. Señor mediador, muchas gracias por estar aquí. Mucho de qué hablar sobre el tema, señor juez. Muchísimas. Se nos acabó el tiempo. Muchísimo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy Gracias, buenas noches. Hasta Gracias luego. por su invitación. Buenas noches. En México estamos sufriendo la crisis de la familia y la crisis, por tanto, de la sociedad. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más hijos que solicitan pensión alimenticia y en muchas ocasiones esta es insuficiente. De eso platicamos hoy con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.